¿Alguna vez has tenido que exponerte para hablar en público y te has quedado en blanco sin saber qué decir? ¿O si conseguías articular palabras, hablabas como una especie de máquina o robot de la tensión que estabas sintiendo? Palpitaciones, sudoración excesiva, rigidez muscular, ganas continuas de ir al baño, temblores. Si has experimentado alguna vez alguno de estos síntomas cuando tienes que exponerte en público, te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo, porque lo que voy a compartir aquí te puede interesar mucho. Además, si lo deseas, me encantará leerte en los comentarios de cómo te sientes cuando has tenido que hablar en público antes. Exponernos delante de los demás es una de las situaciones que más miedo le puede producir a una persona. Y en este vídeo te voy a compartir 5 claves que te pueden ayudar a colocarte delante de un auditorio y disfrutar de la experiencia de compartir aquello que sabes. La última de las claves es la que más me ha ayudado a mí personalmente para pasar de sentir mucha vergüenza de exponerme a hacerlo delante de más de 700 personas en un auditorio. Pero no me adelanto, te iré contando más sobre mi experiencia en este vídeo. Pero, ¿por qué te estoy contando esto? Hace poco, conversé con un conocido que acababa de impartir una conferencia importante y se sentía un poco decepcionado por cómo le había salido. Creía que podía haberlo hecho mucho mejor. Como te comenté antes, hoy en día me dedico a la formación y he dado muchísimos cursos, talleres y conferencias, incluso delante de casi 800 personas. Pero no siempre fue así. Es más, quiero confesarte algo. Yo era una persona muy vergonzosa. Te vas a reír, pero de adolescente, para vencer la timidez, me inventé una especie de encuesta con la intención de ir entrevistando a las personas con las que me iba encontrando por la calle, y así aprender a lidiar o gestionar los nervios y la ansiedad que me producía mantener conversaciones con ellas. Por lo tanto, mi experiencia me dice que es posible vencer ese miedo y vergüenza a exponernos en público. Bueno, en realidad no se vence, ocurre algo más maravilloso aún, pero no quiero adelantarme. Lo que sí quiero empezar a compartir contigo ahora son algunas de las reflexiones más importantes que salieron de esa conversación que te dije. Lo primero, es importante reconocer y aceptar tu nivel de experiencia. Es importante tener cuidado con las comparaciones, ya que muchas veces queremos hacer las cosas igual o mejor que otros ponentes, con mucha más experiencia que nosotros, sin tener en cuenta nuestro punto de partida. Así, es importante reconocer que estás empezando y por lo tanto tu ponencia estará acorde a ese nivel de experiencia de principiante. Que eso no te preocupe, todo maestro fue un alumno antes. Piensa que la gran mayoría de las personas no suele dar el paso de exponerse. Por lo tanto, simplemente con que estés planteándote hacerlo o que lo hayas hecho, ya es un gran logro. ¡Felicidades! El segundo punto que comentamos fue soltar el perfeccionismo. Es importante en estas situaciones salir de la polaridad de que lo estás haciendo bien o mal. En estas situaciones en las que estás empezando a desarrollar una habilidad, sea la que sea, es más importante hecho que perfecto. Porque ¿cómo vas a ganar experiencia entonces si no te permites empezar? Por lo tanto, más allá de bien o mal, que puede ser algo muy subjetivo, o vago, o reducido, puede ser interesante tratar de valorar los aspectos de tu actuación en función de una puntuación, por ejemplo entre 1 y 10. No es lo mismo que una charla te haya salido mal que le hayas puesto una puntuación de 5. Y desde ahí siempre felicitarte por seguir avanzando y valorar aspectos que podrías mejorar. El tercer punto que comentamos fue la gestión de la activación emocional que produce el exponernos en público. Dependiendo de la persona, de la experiencia que tenga y del desafío al que se va a enfrentar, es posible que la activación sea mayor o menor. Y esto, el grado de desafío al que nos vamos a enfrentar, es muy importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo dar una charla ante 20 personas que ante 300, ni es lo mismo estar ante asistentes que no tienen mucha experiencia en la materia que ante personas que sí son profesionales en el tema. Mientras mayor sea la distancia o desafío entre el punto del que tú partes y la ponencia que vas a dar, mayor será la activación, estrés, ansiedad que te va a producir. Mientras mayor sea esa activación, mayor incluso el nivel de agotamiento y las sensaciones desagradables que vas a poder vivir. Esto puede llevar a desear que la ponencia acabe lo antes posible e incluso al terminar, no querer volver a hacer una ponencia nunca más.
Aquí es importante ayudarnos de pequeños rituales que te puedan mantener concentrado antes de empezar, así como ejercicios de respiración, relajación y meditación. Y sobre todo, elegir un nivel de desafío adecuado para que el nivel de activación no sea muy elevado. Te cuento algo personal. La primera vez que hablé en la radio estaba tan nervioso que creía que había estado llamando a la entrevistadora por otro nombre que no era el suyo. Tanto fue así que en los primeros momentos ni siquiera me apetecía volver a escuchar la entrevista. Y aunque en este caso sí la llamé por su nombre, ¿qué importa si no fuera así? ¿Qué es lo importante? Recuerda que en este caso, si lo que deseas realmente es poder compartir lo que sabes en público, lo importante es que cada vez vayas teniendo más experiencia al respecto y mejorando aquello que sabes. Como cuarto punto, hablamos de la importancia de rodearnos de aquellas personas que nos motiven de forma constructiva. Hablar en público es un desafío importante y mantener la motivación es clave si quieres seguir haciéndolo el día de mañana. Por eso, te puede ayudar tener cerca personas que, si bien puedan compartir aspectos a mejorar sobre lo que haces, también que sean capaces de ver y refuercen aquello que has hecho bien. Muchas veces las críticas más duras vienen de personas que jamás se subirían a un escenario. En ese caso, simplemente agradece y déjalo ir. Y para terminar, como te dije, para mí el punto más importante: reconocer la autocrítica destructiva. No hay nada peor que sesgar y quedarnos solo con los aspectos negativos de lo que ha ocurrido usando un lenguaje interno negativo. Sin duda, tendrás cosas que mejorar, pero ¿acaso lo dudabas? Pero tal y como decidas acompañarte aquí, podrás hacer del proceso de convertirte en orador, profesor, formador, conferenciante, lo que sea que quieras, en un camino maravilloso en el que compartir con otras personas lo que sabes, o en un tormento que mejor acabe lo antes posible. Siempre digo que darnos cuenta de cómo nos criticamos es el primer paso hacia el amor propio, porque en ese darnos cuenta, la crítica empieza a parar, y ese parar para observarnos es el primer acto de amor. ¿Cómo quieres elegir acompañarte la siguiente vez? Pero esto no siempre fue así. Recuerdo mis primeras charlas llegar a sentir que el corazón se me salía por la boca, y ser yo mi más duro crítico. Continué haciéndolas. En la próxima exposición me ayudó a ir gestionando cada vez mejor las emociones que aparecían. Así, antes de llegar a hablar delante de 800 personas, lo primero que hice fue repetirlo ante 5 personas, ante 20, ante 50, ante 100, ante 400, ante 600. Pero lo más importante de todo, más allá de este proceso de sensibilización que ocurre mientras te estás exponiendo cada vez más a algo que supone un desafío, para mí hubo un cambio fundamental que lo transformó todo. En mi caso, al principio no quería ponerme nervioso, ni sentir miedo, ni vergüenza. Vivía una lucha interna continua entre dos partes de mí. Una lucha de mí contra mí mismo, que nunca podría terminar. Nunca habría vencedor ni vencido. Y es que me di cuenta que no había nada que vencer, que se trataba de aprender a sostener lo que había, lo que ocurría, acompañándome con la mayor aceptación y amabilidad posible. En lugar de luchar contra mí mismo, la transformación se dio al convertirme en mi mejor amigo antes, durante y después de las ponencias. No quiero terminar este vídeo sin felicitarte, tanto si has empezado a hablar en público como si te lo estás planteando, o incluso si hasta ahora has preferido no hacerlo hasta que estés más preparado o preparada. Sea como sea, felicidades. Y recuerda siempre la importancia de estos puntos, de reconocer y aceptar con amabilidad de dónde estás partiendo y cuál es tu nivel de experiencia. No te compares. No existe lo perfecto, lo irás haciendo cada vez mejor y te irás sintiendo cada vez más cómodo o cómoda mientras más veces te expongas. Aprende a regular la activación emocional que se da mientras mayor es el desafío al que te estás enfrentando. Construye un entorno de seguridad si fuera necesario para ti. Rodéate de las personas que te motiven y te impulsen con críticas constructivas, pero sobre todo, sé tu mejor amigo o amiga cada vez que avances hacia la meta que deseas. Y ahora sí, termino con esto. Solo cuando tú desees, solo cuando tú estés preparado o preparada, estaré encantado de que me cuentes cuándo será tu próxima conferencia y qué tal te ha ido.